Anoche me dio por preguntarle a ChatGPT cuáles habían sido, según su parecer, los mejores juristas de la historia de la humanidad. Si queréis ver la lista completa de 10 juristas que GPT me pasó, la tenéis en el Instagram de Juritas, en Instagram oficial, lo dejo por la descripción, sino Juritas_TV, como el canal de YouTube. Y es que sí, me pasó una lista completa de 10 juristas de diferentes etapas históricas que han sido y probablemente serán, a medida que sigan transcurriendo los siglos, de total relevancia y muy importantes para el desarrollo de la justicia en la humanidad. Pero primero vamos a ver, aunque como digo, la lista la tenéis completa en Instagram, dice grandes juristas como Ulpiano, como Cicerón de la antigua Roma, es decir, en derecho clásico evidentemente son padres del derecho clásico y de las personas que en ese momento más cambiaron todo el sistema jurídico internacional, ya que Roma era un imperio que dominaba prácticamente la humanidad. Y claro que sí, en ese momento lo eran. Para mí realmente mi lista difiere no bastante, sino totalmente de la de GPT. Yo voy a aportar mi lista personal de los 7 mejores juristas para mí de la historia de la humanidad. Sí que la inmensa mayoría son contemporáneos, hay un par de ellos modernos, pero al final todos modernos y ninguno perteneciente al derecho clásico. Pero primero vamos a ver qué es un jurista para toda aquella persona que no lo sea o que no conozca el término, que no se dedique al estudio del derecho, por ejemplo, que no tenga nada que ver, ni simplemente una persona que diga, joder, ¿qué es un jurista? Porque le haya salido esto en recomendados o lo que sea. Quiero saber qué es un jurista y cuáles han sido los mejores de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque un jurista, y os adelanto desde ya, es una persona de vital relevancia para la humanidad porque tiene en sus manos el poder de cambiar muchísimas cosas que una persona que no es jurista no puede cambiar. Es como tener un superpoder que está realmente al alcance de todos y el único medio para adquirir ese superpoder es pegarse años y años y años de estudio con muchísimo esfuerzo, sacrificio y sudor, ¿vale? Y lágrimas, muchísimas lágrimas. Entonces, os comento, ¿vale? ¿Qué es un jurista? Si tú le preguntas a GPT qué es un jurista, seguramente te dé la definición de la Real Academia de tu país, en este caso la Real Academia Española, ¿vale? No le he preguntado a GPT qué es un jurista, a lo mejor te da una definición propia, pero un jurista, según la RAE, ¿vale? La Real Academia Española es 1, persona que ejerce una profesión jurídica, ¿vale? O 2, y está en desuso, persona dedicada al estudio del derecho. Para mí, personalmente, las dos son juristas, es decir, una persona que ejerce una profesión jurídica evidentemente es un jurista. ¿Y qué es una profesión jurídica? Las profesiones jurídicas son todas aquellas que comprenden un ejercicio de actividad dentro del mundo jurídico o dentro del mundo incluso judicial, ¿vale? Las del mundo judicial son juez o posteriormente magistrado, fiscal, procurador, abogado, etc., ¿vale? Incluso una persona que es pasante podríamos meterlo como que pertenece al entorno laboral del mundo judicial, ya que un pasante al final acaba yendo a juicios, aunque sea como oyente y como prácticas y todo, y acaba ayudando en esa pasantía, en esa recolección de pruebas y argumentos y testimonios, por ejemplo, que se van a aportar para el procedimiento. Y bueno, como digo, una persona que ejerce esa profesión también puede ser una persona que es gestor, un asesor fiscal, un asesor financiero, que no ha tenido necesariamente por qué estudiar Derecho, ha podido estudiar ADE, que tiene muchas asignaturas de Derecho, ha podido no estudiar Derecho de manera oficial en la universidad, no ser graduado y igualmente dedicarse a una profesión jurídica, ya que, por ejemplo, el ordenamiento jurídico español no contempla que se haya tenido que estudiar Derecho, ADE, Economía, Finanzas y Contabilidad o cualquier carrera del ámbito de las ciencias económicas y jurídicas para desempeñar la profesión de asesor fiscal. Es decir, un fiscalista, un asesor fiscal puede ser cualquiera que haya estudiado magisterio y simplemente los últimos 10 años no había trabajo de profesor, no había plazas en oposiciones de magisterio y pum, por lo que se ha puesto a estudiar fiscalidad, se ha devorado la Ley General Tributaria, la Ley de IVA, la Ley de IRPF, Impuestos y Remisiones Patrimoniales, etc. Es un máquina, es de los mejores fiscalistas de España, a lo mejor jamás ha estudiado magisterio, ¿vale? Es decir, al final, si ejerce esa profesión es un jurista, y cualquier persona dedicada al estudio del derecho, para mí, es por definición un jurista. Es decir, por muy en desuso que esté, sigue siendo un jurista una persona que dedica su vida al estudio del derecho. Yo, por ejemplo, me considero jurista no por desempeñar ahora mismo una profesión jurídica, aunque sí estamos montando un proyecto de asesoría, gestoría, evidentemente servicios jurídicos y financieros en general, también incluso gestión de activos.
Y realmente, claro, eso me convierte en jurista por estar preparando el desempeño de esa actividad, pues sí, pero me considero más jurista por estar muy vinculado al estudio del derecho, ya que yo estudio 2 carreras en la universidad y la que llevo ya tiempo estudiando el derecho, evidentemente todos los días devoro conocimientos jurídicos en general de diferentes fuentes y al final eso me convierte en jurista. ¿Es más jurista un abogado que lleva 20 años ejerciendo como abogado y colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de su provincia? Pues realmente para mí sí, obviamente sí, pero al final es jurista igual, es un compañero jurista. Obviamente es más jurista no por el hecho de ser abogado y haber hecho el máster de abogacía, que también, ojo, porque al final si pones un juez que ha aprobado sus oposiciones a judicatura en 4 años y son 4 años que se ha pegado para aprobar judicatura, pero tú llevas 20 años ejerciendo. Entonces, ¿me entiendes? Al final hay balances y niveles, pero realmente cualquier persona que para mí lleve también, porque si llevas 2 semanas estudiando derecho no eres jurista, eso está claro. Yo realmente un año incluso antes de entrar en la carrera ya estudiaba bastantes cosas relacionadas con el derecho, ya que estuve trabajando en una gestoría y estuve de administrativo y bueno, realmente quieras que no, se van pillando conocimientos todo, y también uno que es muy autodidacta, pues va ampliando todo ese conocimiento sobre esa materia, ¿no? Entonces, explicado bien, que creo que ha quedado bastante claro lo que es un jurista, vamos a ver cuáles son los mejores de la humanidad, ¿no? De la historia, ¿no? Vivos o muertos. Para GPT, como digo, te dice Cicerón, te dice Ulpiano de la antigua Roma, te dice Montesquieu de finales del 18, del siglo XVIII, ya uno bastante moderno, padre de la Revolución Francesa también con Robespierre y toda esa gente. Y te dice quién, te dice Kelsen, te dice von Hering, ¿no? El Rudolf von Hering, te dice 10 juristas que claro que sí han sido totalmente relevantes para la humanidad, pero joder, para mí nunca serán igual de buenos juristas, que al final yo lo que le preguntaba es no quién ha sido más, no, digamos, que ha cambiado más, que también, es que lo que voy a decir yo no entiendo ni cómo GPT se la han pasado, ¿vale? Porque yo estoy hablando de que para mí, yo voy a decir 7, voy a decir mi top 5 y voy a decir 2 de extra, ¿vale? Y luego si nos ponemos, voy a decir un tercero, que realmente no es jurista como tal, porque no ejerce una profesión jurídica, ¿vale? Pero sí es jurista porque ha estudiado Derecho. Y me parece que, de hecho, lo voy a decir el primero. Mi extra, mi número 8, mi top 8, sería Vladimir Franz, ¿vale? Vladimir Franz, para el que no lo conozca, lo podéis buscar en Google y os van a salir un montón de imágenes de Vladimir Franz, ¿vale? Es un jurista, activista político y artista checo, de la República Checa. Este señor nació en Praga en los años 70-80, tendrá unos 40 y péguele, creo que no llega a 50 años, no es demasiado mayor, es mayorcete, es pureta, pero no es demasiado mayor, ¿vale? No de los más mayores además que vamos a ver en esta lista, ¿vale? Vladimir Franz estudió Derecho, aunque realmente nunca llegó a ejercer la profesión como tal, no llegó a desempeñar una actividad como jurista. Porque él tenía una afición muy grande a las artes dramáticas, se metió a una academia de teatro, a día de hoy es profesor de teatro y se dedica a ello, pero es activista político y además fue candidato a las generales de República Checa después de que se recogieran 80 y péguele mil firmas, 80 y tantas mil firmas, pidiendo su candidatura oficial, y al final quedó en tercera posición en las generales del país. Creo que tienen algo de gobierno y tal, es decir, que quiera que lo investiguen. ¿Por qué Vladimir Franz para mí es uno de los juristas más importantes de la historia, ¿vale? Porque ha tenido los huevos de llegar donde está, de terminar su carrera, de no llegar a desempeñar una actividad laboral como jurista, pero sí ser jurista de estudio y haber terminado sus estudios como jurista en la carrera de Derecho, evidentemente. Y el hombre se ha presentado a General y tal con toda la cara tatuada, el 90% de su cuerpo tatuado. Si lo miráis las fotos, alguno ya lo ha mirado, ¿vale? Es una puta locura. Vladimir Franz realmente es toda la cara tatuada. Yo tengo tatuajes en la cara, tengo aquí este, pero tampoco son demasiados, y aquí caerá la balanza de la justicia dentro de poco. Y claro, al final los tatuajes para mí también son arte, son una manera artística de representar algo que me gusta y que tiene tanta relevancia e importancia para mí como para estar en mi cuerpo para siempre, ¿vale? Y algún día haré un vídeo explicando el significado de todos y cada uno de mis tatuajes, que yo también tengo por todo el cuerpo, como Vladimir Franz. Pero Vladimir Franz evidentemente tiene muchísimos más, tiene toda la cara tatuada y aún así tercera fuerza política en República Checa, sus cojones, solo por los valores e ideales que él aporta, que además son bastante buenos. He leído cosas de Vladimir Franz, como por ejemplo que cuando se le preguntó si afectaba o modificaba a la eficiencia
de gobierno que podía llegar a haber el tener una gratuidad. Dijo, vamos a ver, es como el que lleva una camiseta, y lo expliqué yo hace muy poquito en el vídeo de los trajes, en el canal de los payasos justicieros está, lo dejo por la descripción si alguien no sabe cuál es ese canal. Ahí subí un vídeo en el que hablaba de la eficiencia, ¿no? A la hora de hablar como político no cambia porque lleves un traje o una camiseta, pues no cambia porque tengas un tatuaje o lo dejes de tener, cambia lo que digas, tus palabras, ¿no? Entonces, brutal para mí Vladimir Franz, su mensaje y su actuación, tanto en la política como en el mundo en general, entonces hay que destacarlo. Y ahora voy con mi lista oficial de top 5, que el primero ha fallecido ya hace bastante tiempo, hace más de un siglo, lo ejecutaron además, le dieron piso. Estamos hablando de Abraham Lincoln, el señor Abraham Lincoln. Para mí, lo vamos a hacer en orden cronológico, no sería el primero, pero como realmente es el que primero nació de todos los que vamos a decir, hay que meterlo el primero. El señor Abraham Lincoln no estudió Derecho en ninguna universidad de manera oficial, porque en Estados Unidos en ese momento acababa de nacer Estados Unidos. Él obtuvo su licencia para ejercer como abogado, porque sí ejerció como abogado durante 20 años antes de ser presidente de Estados Unidos, y es que Abraham Lincoln obtuvo su licencia para ejercer como abogado en la USA en 1836, ¿vale? Y llegó a presi en el 50 y tanto, no me acuerdo, 55, 56, 57, o sea que sí, 20 y pico años incluso estuvo ejerciendo la abogacía antes de ser presidente electo de su país, y antes de que se lo quebraran de un disparo en el pecho mientras estaba en el teatro. No tenía suficiente escolta, no puede ser Abraham Lincoln y tener esa poca escolta, ¿sabes? Era el hombre más importante, de los hombres que más ha cambiado el curso de la humanidad y de los que más podían haber cambiado si hubiese seguido vivo. Pensad que no murió siendo muy mayor, que tendría 50 y pegue, le podía haber llegado a 70, 80 años. Imaginaos en esos 20, 30 años lo que hubiese cambiado Abraham Lincoln, ¿vale? El que no sepa qué hizo Abraham Lincoln por la humanidad, por favor, que estudie un poquito, que lo mire, ¿vale? Pero prácticamente, bueno, abolió la esclavitud, con muchísimo americano y tal, pero como presidente, abolió la esclavitud, ¿vale? Te iba a decir él solo, pero que sí, más presidentes aparte de él tuvieron que ver en eso, pero sí, es la figura más representativa de la abolición de la esclavitud, ¿vale? Y Abraham Lincoln fue un gran hombre y muchísimo mejor jurista, y está en los registros históricos, pese a no haber estudiado en una universidad de manera oficial y haberse sacado su licencia para ejercer la abogacía de manera autodidacta, estudiando libros. Pensás que en esa época no había internet, no había nada, eran los libros que te caían, los estudiabas, los memorizabas, pum, y los escupías en la prueba, ¿no?, de acceso a la abogacía, que en Estados Unidos es una prueba. Bueno, luego tienes el LSAT y tal. En Estados Unidos además es muy peculiar que tienes que tener un grado ya oficial, o sea, tienes que ser graduado en algo para presentarte a Derecho. O sea, tú no puedes estudiar Derecho después del instituto, tienes que graduarte en algo y ya luego si eso estudias Derecho. ¿Qué pensáis de eso? Ponedme por los comentarios si en alguno de vuestros países es similar. Yo creo que no, generalmente después de bachillerato, la prepa y todo, puedes ir a la facultad de Derecho. Siempre y cuando tengas nota, evidentemente, y todas esas cosas ya va por nota de corte, eso ya cada país es diferente y un mundo, incluso cada región. Hablando de regiones, vamos a hablar del mejor abogado de Andalucía, que es mi región. Es como si fuera un estado, ¿vale? Andalucía es un estado de España, pues si España lo dividimos en comunidades autónomas, que es como si fueran estados, porque son bastante grandes. Andalucía es más grande que muchos países, más grande que RD, más grande que PR, más grande que Guatemala, que Honduras, por ejemplo, y tiene 10 millones de habitantes, ¿vale? Es decir, tiene más habitantes que la mayoría de estos sitios que he dicho. Con RD por ahí andamos. RD tiene un poquito más de habitantes que nosotros, pero nosotros ahí. Y quiero decir, al final pertenecemos a España, que es el país, pero es que dentro de España, en las mismas comunidades autónomas, para el que no sepa, pues cambian las cosas, ¿no? Y legislativamente, evidentemente, cambian administrativamente, legislativamente, culturalmente, ¿no?, socialmente, pero legislativamente no es para menos. Y entonces vamos a hablar del que es para mí el mejor abogado de Andalucía y probablemente el mejor abogado penalista de España, y capaz que el mejor abogado de España. Lo tengo en el top 5, es el quinto, ¿vale? El segundo para mí sería Nelson Mandela, este jurista surafricano, ¿vale?, de Sudáfrica. Realmente nació en 1913, o sea, posterior a Abraham Lincoln, no sé si en el 13 o en el 14, sé que fue antes de la Primera Guerra Mundial, que empezó en el 14, o sea que o en el 12 o en el 13, o en 1912 o en el 1913 nació Nelson Mandela, cuya infancia fue muy marcada por el imperialismo, el apartheid y todo, que todavía se veía en Sudáfrica por parte del Imperio Británico, que era el que colonizó Sudáfrica, ¿vale? Y realmente este hombre no solo fue un abogado grandioso en todo Sudáfrica, sino que es el padre de la liberación de la raza negra en África, ¿vale? Por eso, su lucha, su constante lucha contra el apartheid en la segunda mitad del siglo XX. Estamos hablando ya esto en 1950 y péguele, 60 y péguele, 65, 60 y tal. Y este hombre realmente ha sido para mí de relevancia máxima, no solo como jurista, sino como activista político
ya que de verdad su actuación dentro del mundo sociopolítico de la época, ¿vale? Cambió el curso de la humanidad y también vino bien para muchos países de África, que estamos hablando que no vino bien solo para Sudáfrica, sino que los huevos de Nelson Mandela hicieron que posteriormente muchísimos países africanos pudiesen cambiar una diferencia racial que todavía persistía en la segunda mitad del siglo XX, lo creamos o no, estamos hablando de hace 50, 60 años, todavía había esa diferencia racial en África, en el propio continente de la raza negra, ¿me entiendes? Entonces, que lo hubiese en Estados Unidos, que lo había, y también gracias a gente como Martin Luther King Jr., gracias a gente como Malcolm X y al mismo Nelson Mandela, que estaba con su lucha en Sudáfrica, pues se consiguió, que es lo que digo, Abraham Lincoln abolió la esclavitud, pero realmente se siguió habiendo racismo durante un siglo prácticamente. Y bueno, tiene prácticamente un siglo y poco incluso. Te estoy hablando de que en los autobuses había plazas para negros, plazas para blancos, había baños para negros, baños para blancos, había derechos diferentes para los negros y para los blancos. Entonces igual no había esclavitud, pero sí había un racismo horrible y totalmente inhumano. Entonces gente como Nelson Mandela ayudó muchísimo a que se cambiase, por eso para mí es de tanta relevancia, porque al final para mí todos los seres humanos somos hijos de Dios y de este planeta, de la ciencia, de lo que creas, pero somos hermanos, es decir, nadie es más que nadie por tener un color de piel diferente, eso depende de la zona del mundo en la que hayas nacido, no tiene más, ¿sabes? Es una cuestión de, ¿sabes? En plan, bueno, en algunos casos es una cuestión racial, en algunos casos es cuestión geográfica, pero que es una cuestión de que somos seres humanos todos, nadie está, ¿me entiendes? Al final todos los seres humanos somos iguales. Y eso es algo que tenemos que entender todos desde pequeños. El día que acabemos con el racismo, la xenofobia y además habremos triunfado como planeta y habrá muchísimas menos guerras. Y bueno, vamos entonces a nuestro número 3. Nelson Mandela, por cierto, falleció en el año 2013. Hostia, pues pudo palmar con 100 años, sí, porque nació antes, o igual es que nació después de la Primera Guerra Mundial, puede que naciese un poco después, pero sí, o si no ha palmado con 100 años. Yo sé que murió en 2013, o 2014, o sea que incluso puede que haya fallecido con 100 años Nelson Mandela. El tercer jurista de mi lista, ¿vale? Es el jurista que ha muerto con más dinero, con más patrimonio, el jurista más rico de la historia, ¿vale? Murió también hace muy poquito, este murió hace 3 años o 4, no murió hace más. Estamos hablando de igual 2 años, igual palmó en el 23, o sea, hace muy poquito palmó. Yo tenía conocimientos jurídicos y todo, y por supuesto financieros, ya que sí que llevo yo llevo cerca de 3 años dedicados al estudio del derecho y cerca de 4 al estudio, bueno, de diferentes materias económicas y financieras. Por ejemplo, he estudiado escúchame, me puse a estudiar trading una vez y todo, hasta los mercados de valores diferentes, hasta, pues yo qué sé, ser experto en diferentes criptoactivos, entonces como pueden ser XRP y BTC ahora mismo. Y son mis dos especialidades. Y entonces, quiero decir, ya cuando yo estudiaba en el mundo financiero sabía quién era este jurista, ya que sí, se le conoce por ser el abogado principal del conglomerado empresarial Berkshire Hathaway, perteneciente al empresario norteamericano Warren Buffett, un hombre al que profundamente de verdad admiro mucho a Warren Buffett, probablemente sea el millonario al que más admiro, Amancio Ortega y Warren Buffett, mucho más que a cualquier otro, de verdad. De hecho hay par de ellos a los que les tengo profundo, no te iba a decir odio, pero a los que repudio profundamente, ¿vale? Y es que realmente Charlie Munger, se pronunciaría Charlie Munger ha sido durante décadas el abogado principal, porque evidentemente un conglomerado empresarial que mueve miles y miles y decenas y centenas de miles de millones anuales en activos, no solo suyos propios, sino de otras personas, no tiene solo un abogado, sino que tiene una legión de abogados y de despachos incluso diferentes que tienen acuerdos de colaboración para representar a este gigante empresarial que es Berkshire Hathaway. Por cierto, para el que no lo sepa, Berkshire Hathaway, ¿vale?, es muy conocido en el mundo financiero por ser la empresa cuya acción, bueno, además tiene diferentes paquetes de acciones, tiene Stock A, Stock B, Stock creo que sí, o sea, tiene 3 paquetes de acciones diferentes, en plan, esto funciona siempre en los mercados de valores, hay empresas que pueden tener diferentes precios de diferentes acciones, en plan, en paquetes de acciones, por ejemplo, Berkshire Hathaway es lo que te digo, tiene las acciones A, las acciones B, y creo que puede ser que tenga una tercera, eso no, ahí me conoce que tiene las A y las B. Las B no son muy caras, valen unos pocos cientos de euros, ¿vale? Pero las Stock A, las Stock, ¿cómo se diría en español, bro? No sé, o sea, no sé cómo se diría Stock, ¿vale? Pero el paquete A, sí, bueno, paquete Stock A de acciones de Berkshire Hathaway está valorado ahora mismo, a día de que grabo en este vídeo, pues no sé si 450, pero más de $400.000,
¿vale? Quiere decir que comprar 10 acciones de esta gente, hermano, te cuesta 4 millones y pico de dólares, ¿vale? Y lo curioso y relevante de todo esto es que hace 10 años, por ejemplo, no valía ni la mitad. Y hace 20 no valía ni una décima parte. Es decir, esto ha ido subiendo, o sea, el auge de Berkshire Hathaway, esto que ha sido hiper exponencial y ha sido una puta locura. O sea, creo que solo lo podemos comparar a Apple. Si hablamos en términos porcentuales, creo que solo se puede comparar a Apple, ¿vale? De lo que ha hecho de por 10, por 20, ¿me entiendes? Es una puta absoluta barbaridad. Si tú, por ejemplo, cuando yo nací, mis padres lo hubiesen metido en el 98, ¿vale? Ponés cuánto valía en el 98. En el 98 yo creo que valía menos de 4.000, o sea, ha hecho un % desde el 98. Si mis padres cuando yo nací le hubiesen metido, ¿qué te digo yo? 10.000 euritos, 10.000 pavos. A Berkshire Hathaway, que 10.000 pavos cuando yo nací ya existía el euro. Bueno, sí, justo empezó en el 98-99 el euro. Y más o menos el valor era la mitad que ahora, es decir, 10.000 euros que lo hubiesen metido mis padres, como si ahora mismo tuviesen 20.000 en valor, ¿me entiendes? O sea, hubiesen palmado 20.000 euros, 10.000 de la época, para tener 1 millón de ahora. O sea, 500.000 de la época, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Es una puta absoluta locura. Tendrían mis viejos 1 millón de pavos si hubiesen metido 10.000 a Berkshire Hathaway en ese momento. Y es que, claro, al final es una empresa que, sobre todo, ofrece servicios financieros. Berkshire Hathaway se conoce por tener muchísimas empresas filiales que al final forman parte de este conglomerado, de este gigante holding empresarial que es Berkshire Hathaway, y que tiene muchísimas filiales, como digo, que pertenecen a su matriz Berkshire, y que lo que hacen en plan es servicios financieros y jurídicos en general. Por eso te lo digo, que en plan realmente o sea, no solo están ofreciendo servicios financieros y de multiplicación de activos, de inversión, de gestión de fondos, etc, sino que realmente también tienen incluso servicios jurídicos. O sea, al final, por ejemplo, las Big Four, que son las 4 empresas más grandes de servicios jurídicos financieros, son Deloitte, Pricewaterhouse, PwC, KMPG y ¿cuál era la otra? La americana. En plan, bueno, son 4 empresas que son las que tienen las 4 torres business area en Madrid, por ejemplo. Los 4 rascacielos son de las 4, las Big Four. En Barcelona también rascacielos hay en hospitales Big Four, en plan en Países Bajos, en donde quiera que vayas, pum, KMPG, que es la holandesa, Pricewaterhouse, Deloitte y la otra, que de verdad no me acuerdo cuál era, tienen ahí sus torres, sus rascacielos y sus miles de millones de facturación en cada país en el que desarrollan su actividad, como ofertantes que son de servicios jurídicos y financieros. Y al final, pues, Warren Buffett es el papá de todo esto con Berkshire Hathaway, y el abogado que ha llevado todo esto es Charlie Munger, y evidentemente pues con sus comisiones por los servicios que ofreció al señor Buffett, cuyo patrimonio a día que grabo hoy este vídeo es de 110.000, 120.000 millones de dólares, pues evidentemente Charlie Munger murió con un patrimonio cercano a los 5.000 millones de dólares netos. Si tenemos en cuenta liquidez y propiedades, ¿vale? Y desconozco si en Estados Unidos los vehículos cuentan como patrimonio, pero tenía que sí, vehículos y joyas cuentan como patrimonio. Y esto nos lleva directamente a mi top 4, o sea, mi número 4, este top. ¿Por qué nos lleva directamente ahí? ¿Por qué está entrelazado? Bien, porque realmente Charlie Munger murió siendo el abogado más rico de la historia, pero al haber fallecido recientemente, el abogado más rico que queda vivo es Wichai Zonan. ¿Y por qué Wichai Zonan? Porque había que meter un asiático. Habíamos metido un africano, un americano, un europeo, hay que meter un asiático. Wichai Zonan. Vale, de hecho, europeo todavía no hemos metido, Europeo se viene después de Wichai, pero escúchame, Wichai, todos, de hecho, los que quedan menos el último son europeos. Bueno, hemos metido a Vladimir Fran, europeo, evidentemente, checo. Y queda meter un asiático. Sí que hay de Oceanía, hay un australiano que es la pámpara, ¿cómo se llama? Rolf o algo de eso, Strausing o Strans. No sé, es un payo que es australiano, igual es de origen alemán, ahora que lo estoy viendo por el nombre, pero vive en Australia y ejerce su actividad como abogado en Australia y es buenísimo, está vivo, pero no, para mí no es de los mejores de la historia, no lo he metido, no tiene tanta relevancia, no ha sido una persona tan significativa, ¿vale? Como los 3 que he dicho. ¿Y por qué he metido, por ejemplo, a Charlie Munger? He dicho varios motivos, en plan, evidentemente por la riqueza por la que murió, porque ha sido capaz de mantener una longevidad en ese conglomerado empresarial que es un gigante de las sociedades Berkshire Hathaway. Entonces, si Warren Buffett no lo echó a la puta calle, no le dijo, Charlie, venga, fuera,
para tu casa, socio, y lo tuvo ahí durante décadas y tuvo su confianza y murió con ese dinero de esas comisiones que se había llevado, más lo que tendría oculto. Es decir, está hablando de murió con 5.000, estamos hablando que un tío como Charlie Munger probablemente tenía otros 10.000 milloncitos guardados en paraísos fiscales que a día de hoy se llaman jurisdicciones no cooperativas. Recuerdo que se le cambió el nombre y que a día de hoy solo quedan 24 en el planeta Tierra jurisdicciones no cooperativas, anteriormente paraísos fiscales. Cuando paraísos fiscales realmente se denominaba paraíso fiscal, había 48 paraísos fiscales. Ya iba a decir jurisdicción no cooperativa porque yo lo tengo aquí grabado a fuego, que es jurisdicción no cooperativa, ¿vale? Entonces, vamos ahora con, ya os he dicho por qué he cogido a Charlie Munger, porque si ha tenido esa perseverancia y esa longevidad en esa empresa, porque era brutal el hombre como jurista y encima ha muerto con mucho dinero, que no creo que sea un mal índice, no un mal indicador de cuánta plata tiene uno. Y el cuarto para mí sería el más rico que queda en la actualidad, el más rico que hay, que vive actualmente, que está en Forbes también, que es Wichai Zonan, como digo. ¿Por qué Wichai Zonan? Bien, Wichai Zonan es el abogado personal de toda la élite tailandesa, ¿vale? Evidentemente es asiático por el nombre, no es chino, no es japonés, no es coreano, es tailandés, ¿vale? A muchos os sonará un hombre morenito con gafas, porque ha salido en muchísimas noticias, ha salido en la tele española, muchísimas, no hablando español, evidentemente, se salió en la tele española cuando un escándalo que azotó Tailandia al primer ministro tailandés. Bien, ¿qué modelo de gobierno tiene Tailandia? Tailandia es una monarquía parlamentaria, como la nuestra, os sonará monarquía parlamentaria, como la de España, democrática, ¿vale? Como la nuestra en teoría, ¿vale? Pues el nombre es ese, el de Tailandia. Monarquía parlamentaria democrática. Esto quiere decir que tiene un rey y una familia real, tiene un parlamento, una cámara de representantes, en la cual hay unos diputados que, pues al final ejercen el derecho democrático de la nación, y que hay un primer ministro o presidente, en este caso es primer ministro, hay un primer ministro encargado de ser la figura representativa del gobierno central parlamentario, ¿vale? Entonces, este presidente, este primer ministro, ¿vale? La lió fuerte con un escándalo hace 3 o 4 añitos, ¿vale? En 2021-22 fue. Salió en todas las noticias, como digo, mundiales, yo me acuerdo, pero fue en el 22 creo, o, sí, puede ser, pero después de coronavirus seguro, y su defensa fue llevada por Wichai Zonan, que también es el abogado de la familia real tailandesa, es decir, de toda la élite tailandesa, el abogado personal es Wichai Zonan, y lo peor es que viene de un origen curioso que podéis investigar y mirar en internet, lo que hace que para mí se merezca estar en el puesto 4, porque sus cojones ha sabido sobrellevarse la vida en plan pum, 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 escalar, hasta ser el jurista principal, el abogado principal de la familia real, el primer ministro y toda la élite tailandesa, y eso, joder, merece los respetos para el señor Zonan. Y esto nos lleva a mi último miembro del top, que es el único de mi top 5 que sí es europeo, que recuerdo eran Abraham Lincoln, Nelson Mandela, Charlie Munger, 2 americanos y un africano, y el asiático Wichai Zonan. Y ahora vendría mi elección personal para Europa. Es un abogado español, un penalista, concretamente de mi misma región, como digo, comunidad autónoma, que es como un estado en España, que es Andalucía. Este es el mejor abogado de Andalucía, sin duda, probablemente uno de los mejores abogados de España, si no el mejor penalista. De hecho fue elegido mejor penalista en el año 2024, iba a salir en 25, ¿vale? Si no ha salido ya, porque creo que eso ya ha salido, o sea, que miradlo por ahí. Estamos hablando, efectivamente, alguno igual lo conoce, el que sea jurista, de Javier Rincón, de Málaga. El señor Rincón es un penalista excepcional, protagonista de muchísimas sentencias a su favor y de muchísimos procedimientos de notoria importancia aquí en nuestro territorio nacional, y probablemente el señor al que elegiría si tuviera cualquier procedimiento de lo penal grave, si tuviera plata para pagarle, porque desconozco cuáles son sus honorarios, pero baratos no han de ser. El señor Rincón además no es muy mayor, tiene 40 y pegue de años, no sé tampoco qué edad tiene, porque además creo que no tiene Wikipedia ni nada, pero tendrá entre 45 y 50, no tiene más de 50 palos, y el señor está ahí con sus huevos, mejor penalista de España en 2024. El hombre de verdad es brutal como penalista, lo he hablado yo con muchos colegas y todo, con gente que lo conoce personalmente, y es una locura. Esto evidentemente no es para darle publicidad, simplemente porque es un tío conocido dentro del mundo jurídico en España y hacía falta hacer mención personal hacia su persona. Vamos ahora con los 2 bonus. ¿Cuáles son los 2 bonus que yo he elegido, ¿vale?, para 2 juristas extra? Pues bien, uno es Raúl Castañeda. Muchísimos conoceréis a Raúl Castañeda, probablemente sea el más famoso de todos los que he nombrado. Raúl Castañeda no ha estudiado Derecho, ¿vale? Ni siquiera tiene una asignatura aprobada de la carrera de Derecho. Sin embargo, es dueño de uno de los despachos jurídicos más grandes de mi país, de España, que se llama Preco Jurídico, con más de 200 o incluso 300 abogados a su servicio, ¿vale? Trabajando
pero día y noche y constantemente para él, para resolver procedimientos o causas extrajudiciales que tenga este gigante empresarial también español que factura millones de euros anuales, que es Preico Jurídico. Yo a Raúl Castañeda lo metió porque sus cojones ni siquiera ha estudiado Derecho y está ahí y es jurista, porque al final ejerce una profesión jurídica, joder, es director de una empresa de servicios jurídicos, de un despacho, ¿sí me entiendes? Y es mi padre, nada más que por eso. Y ya que os recuerdo que en España, como digo, ninguna parte del ordenamiento jurídico determina que tengas que ser abogado colegiado, es decir, que hayas terminado Derecho, te hayas posteriormente hecho el máster de acceso a la abogacía y te hayas colegiado como abogado, ¿vale? Nada en nuestro ordenamiento determina que tengas que serlo para montar un despacho de servicios jurídicos, que sí para personar un procedimiento, es decir, tú puedes montar un despacho de servicios jurídicos, si puedes resolverlo por la vía extrajudicial, pues lo resuelves tú mismo. Si tienes que litigar e ir a procedimiento, pues coges a un abogado de tu confianza o una abogada de tu confianza y dices, persona el procedimiento y te llevas tú un 65 y un 35, un 70-30, depende cómo sea el trabajo y tal, un 60-40, ¿no? Ahí ya se verán y se estudiarán las comisiones pertinentes. Y es que sí, Raúl Castañeda ha sido un tío muy inteligente, de hecho lo es, o sea, está vivo, y Raúl Castañeda muy listo, tampoco muy mayor, tendrá 40 y pico también, 50 igual, 50 y pico, que le puede ser 52, 53 bien llevados, el tío en plan aparenta eso, 40 y mucho, y es un tío que lo poco que he visto de él, que no he visto mucho porque yo no tengo tiempo en mi vida, si tuviese tiempo, si me sobrase el tiempo, de verdad que me pasaría horas viendo vídeos de Raúl Castañeda, porque es un tío que lo poco que he visto de él, ¿vale? Es brutal, es un tío muy inteligente, muy perspicaz, tiene un carisma también bastante por encima de la media, y al final eso lo convierte en el empresario perfecto para dirigir un despacho de servicios jurídicos como es Preico Jurídico, que empezó ejerciendo su actividad en Barcelona, en Cataluña, pero al final se ha extendido por toda España y creo que por el mundo. Creo que lleva procedimientos internacionales también. El tío es un máquina y, como digo, tiene abogados especialistas en todas y cada una de las ramas del derecho que competen a nuestro territorio nacional. Es decir, el tío tiene los mejores penalistas, los mejores civilistas, los mejores laboralistas. Al final el tío con lo que más dinero ha hecho es con la usura. Es decir, al final todo el tema de la usura lo puede hacer prácticamente cualquier abogado, un mercantilista sería bueno para todo esto y demás, pero que cualquiera lo puede hacer, y al final el tío, pues, es como digo, si tiene 200 o 300, pues tiene que tener por cojones abogados de todas las especialidades, es brutal, y por eso lo meto como bonus. Y el que meto también como bonus, el séptimo sería, es probablemente también mi padre, es el más joven de toda la lista, un señor que con solo 28 años, ¿vale? Ya es el Mike Ross de la vida real, aunque lo pillaron y de hecho creo que ahora mismo está preso. Hablo del señor que igual a alguno le salió en su época, esto hace un par de años que se viralizó, ahora tendrá 30 años de hecho el hombre, pero sigue siendo bastante joven. Estamos hablando que es un hombre del 95 por ahí, o sea, es millennial por muy poco, es prácticamente generación Z el hombre. Estamos hablando de Brian Mndewa Njagi, o no sé si lo he pronunciado bien, pero si buscáis falso abogado Kenia, porque el hombre es keniata, de Kenia, en África, el segundo africano que meto en el ranking. He metido 2 europeos, 2 africanos, 2 americanos y un asiático en mi ranking. Bueno, de hecho, europeos he metido 3, claro, por el bonus clip de Vladimir Franz, el checo. Y bueno, claro, realmente ¿por qué meto a Brian Mndewa Njagi, o como se diga, si ni siquiera ha estudiado Derecho, ¿vale? Porque mira, primero, jurista es, ¿vale? En el momento en el que el hombre ganó 42 procedimientos seguidos, sin perder ni uno solo, sin ser abogado de verdad. Se hizo pasar por otro abogado, que sí estaba colegiado, porque el nombre era bastante parecido. Entonces personaba los procedimientos en nombre de este abogado. Esto es como si aquí en España, yo me llamo Francisco Valero Gijón, ¿no? Pues imaginaos que hay un Francisco Valero Gajín, ¿vale? Que cambia una letra y como que puedo decir en plan, cuando vaya persona al procedimiento, no, es que eso fue un fallo en el registro, tal, en plan, me llamo, y que lo pongan ahí bien, ¿no? O sea, entonces, al final puedo personar un procedimiento porque tengo un nombre idéntico a otro abogado que sí está colegiado, y esto es lo que hizo este hombre, al que se acusaba evidentemente de intrusismo laboral y otros cargos penales, como son estafa por haberse lucrado engañando a la gente diciendo que él era abogado cuando realmente no lo era. Entonces, yo lo meto como que es mi padre porque el hombre realmente
con la temprana edad de 28 años, que imaginaos si no es una edad temprana 28 años, para estar personando 42 procedimientos de lo penal, que al final el hombre es que, te lo digo, no perdió ni uno, todas las sentencias fallaron a su favor, y es que realmente una persona que gana 42 procedimientos de lo penal, personando dichos procedimientos con el nombre de otro letrado que sí está colegiado, esa persona no es que merezca mi respeto, merece los respetos de todo y cada uno de vosotros, de vosotras, mis respetos, y merece algún día ser presidente de África y del planeta Tierra. Y de verdad lo digo, en plan, mis más sinceros respetos para ese hombre, y espero que en la cárcel se haya puesto al día con sus estudios, ya que si fue capaz de memorizar tantísimas centenas, no decenas, sino centenas de normativas para personar esos 42 procedimientos, es porque el hombre tiene talento y tiene capacidad de sobra para sacarse esa y otras carreras. Así que, ¿qué tal? ¿Qué pensáis de todo esto? Ponedme por los comentarios cuál es vuestra lista personal de personas que hayan sido los mejores juristas, vivos o muertos de la historia. Os leo a todos y a todas los juristas, aunque no seáis juristas podéis participar. Y como siempre os digo, nos vemos en el siguiente vídeo.